¿Quién determina una frontera? ¿La mano del hombre? ¿La naturaleza? ¿A quién le pertenece un territorio? ¿Al fuerte? ¿Al débil? ¿A ambos? ¿Qué contiene un territorio? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo nace un pueblo? ¿Conviven? ¿Hay vencedores? ¿Vencidos? ¿Los que ya no están se fueron? Al señor ministro de la guerra. Desde el 26 flamea la bandera nacional en el Rey. La derecha de la línea queda establecida. Marcho a establecer el centro y la izquierda. Firmado Manuel Obligado. El feliz resultado de la expedición ha demostrado que la opinión del coronel Obligado sobre las ventajas inapreciables del traslado de las fronteras a aquel paraje no ha sido equivocada. Firmado Jordán Wisocki. En el mes de enero del presente año, el señor comandante en jefe de las fronteras norte del interior, coronel don Manuel Obligado, me había ordenado acompañar a la expedición organizada con el objeto de explorar los campos situados en la línea recta del este al poniente, entre San Jerónimo del Rey y los límites de la provincia de Santiago del Estero. A este fin recibí un pliego de instrucciones con la orden de inspeccionar y examinar los campos, aguadas, la situación topográfica bajo las condiciones estratégicas en general, tomar todos los datos necesarios para formar una idea exacta sobre la posibilidad de trasladar allí la línea de fronteras, norte de Santa Fe, este de Córdoba y este de Santiago del Estero. ¿Quién es Jordán Wisocki? ¿Por qué este nombre es tan desconocido en la historia de Reconquista? ¿Y qué relación mantuvo con Manuel Obligado? Jordán Wisocki nació en 1839 en la remota y anónima ciudad de Pinjuj, Polonia, bajo el imperio del zar de Rusia. Parado en el seno de una familia de clase media alta, se recibió de ingeniero para ocupar el resto de su existencia a la construcción de líneas férreas y delimitación de pueblos. Lo hizo en Europa, lo repitió en América. Un joven y soñador Wisocki llegó a Argentina en 1867. Se encargó de la cartografía militar de la nación. Empezó por la proyección de la línea férrea de Colonia Esperanza a San Jerónimo en Santa Fe y siguió con planos de las fronteras y fortines de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y hasta San Luis. También delimitó el Arsenal de Zárate y el Parque 3 de Febrero, entre algunas labores más. Wisocki, en 1871, ingresó al ejército con el cargo de teniente de guardias nacionales en la Comandancia General de las Fronteras del Norte, precisamente en el Fuerte General Belgrano, San Pedro Grande. Sí, allí donde Manuel Obligado instaló su primera comandancia.
Wisocki y Obligado trabajaron juntos en el avance en la frontera norte. En sencillas palabras, podríamos decir que el polaco fue el cerebro y Obligado el cuerpo de la conquista territorial del Gran Chaco. Bueno, el contexto es final del siglo XIX. La Argentina atravesaba por lo que es la formación del Estado argentino. La formación de este Estado estuvo atravesada por el enfrentamiento de dos sectores antagónicos que se debatían, digamos, a capa y espada lo que era la formación económica, política e institucional del país. Y en lo discursivo, es decir, en lo político y también lo cultural, van a aparecer palabras como orden y progreso, palabras que van a orientar, digamos, las plataformas políticas de estos gobiernos. Es decir, la idea de orden tiene que ver con la idea de una Argentina que en teoría estaba desorganizada y que había que ordenar. Y lo del progreso tiene que ver con lo del discurso de civilización, copiado un poco con lo que estaba pasando en Europa en ese momento. Reconquista nace en este contexto de colonización, de división de fronteras geográficas y sociales, en las que se articulan relaciones opuestas, las denominadas civilización y barbarie. En un bando los blancos colonizadores, en el otro los aborígenes. El antagonismo de lo que Argentina pretendía para sí misma. La expansión de la frontera del Chaco se hizo por medio de una triple avanzada que estuvo integrada por inmigrantes, por militares y colonos. Por un lado estaban los fortines militares, que eran la presencia del Estado en el territorio, donde como la punta de avanzada, digamos. Los fortines marcaban hasta dónde llegaban las fronteras, y rápidamente después venían la creación de las reducciones, que eso, bueno, se hacía de acuerdo a las necesidades de las distintas zonas. Acá puntualmente en la zona podemos hablar de la reducción indígena San Antonio Obligado, creado en 1884, y por último hablamos de la presencia de las colonias agrícolas, que este va a ser un elemento cultural nuevo que va a llegar al territorio, que tiene que ver con la llegada de inmigrantes europeos al territorio. Las colonias agrícolas van a funcionar como modelo de lo que debería ser, digamos, esa sociedad que se estaba construyendo. Y van a representar también polos o muy antagónicos, polos culturales antagónicos de las culturas originarias, que representaban claramente lo opuesto, es decir, esta idea de lo bárbaro, de lo salvaje. El principal, que era más el objetivo de los misioneros, que era adoctrinar y enseñar, digamos, al indígena la lengua, las creencias y lo que era el trabajo en la tierra. La idea de que lo blanco, la cultura occidental, era superior, porque si uno analiza en el plano del territorio, todos los cargos superiores estaban a cargo de los blancos. Fue el más impenetrable desafío de conquista. La supervivencia en el territorio y la compleja interacción de relaciones sociales caracterizaron la dinámica de la frontera norte del extremo santafesino. Una zona en la que las lianas y enredaderas formaban una masa compacta y los troncos de árboles estaban cubiertos por flores del aire, mientras se conservaban naranjos e higueras. También se topaban sauces, apiñados que estrechan los costados del canal por donde navegan aves de rapiña que acechan volando, pájaros que halagan la vista y el oído mientras sopla el viento plácido como el de la fortuna, según declaraban forasteros de aquellas épocas. El lugar por donde transita la expedición ofrece múltiples accidentes geográficos aún en la actualidad. Este desierto verde, como se llamaba a los territorios sin ocupar ni conquistar, fue el elegido por Manuel Obligado y Jordán Wisocki para trasladar la frontera. La comandancia pasó desde el Fortín Belgrano, San Pedro Grande, a las cercanías del Arroyo del Rey. En lo que respecta al avance de la frontera norte, de la misma forma que en la Patagonia se instaló un discurso con la idea de un desierto, también en la región chaqueña se usó el mismo discurso. La idea se llamaba el desierto chaqueño o el desierto verde. Hay muchas interpretaciones, pero una en particular habla del desierto como la idea de un lugar vacío. Y esto tiene que ver, en términos más filosóficos, la idea de vacío de civilización. Entonces, lo que planteaban era que había un vacío cultural, un vacío
de civilización. Este es un poco el discurso clásico que la clase política, digamos, en estos años adoptó para impulsar básicamente el corrimiento de la frontera y agrandar el Estado argentino en ese momento, que necesitaba tierras para consolidar el modelo agroexportador. Al señor ministro de la Guerra. Desde el 26 flamea la bandera nacional en el Rey. La derecha de la línea queda establecida. Obligado y Wisocki estaban convencidos que las orillas del Rey eran el lugar ideal para establecer la nueva frontera. De esta manera, Manuel Obligado viaja a Buenos Aires a conversarlo con Domingo Faustino Sarmiento y el resto de la comitiva presidencial. Habla de ensanchar los campos, acortar las fronteras. Se habilitaría un nuevo puerto sobre el litoral con un camino de este a oeste atravesando el Chaco, y se comunicarían con las provincias del noroeste. Desde los diferentes puntos cardinales se acercaban varias tropas, los regimientos de caballería y nuevos colonos. Estaban dispuestos a poblar la zona. El 26 de abril de 1872 llegan al sur de la ciudad actual, exploran el terreno e izan la bandera nacional argentina. Un día después, tras la instalación de los campamentos, Reconquista es una realidad. Fecha: 27 de abril de 1872. Y así, poco a poco, más habitantes llegaron y laboraron por el futuro de la colonia hasta llegar a lo que es hoy. Obligado se instala en la manzana ubicada en las calles Manuel Obligado e Iturraspe. Sí, una lleva su nombre. Wisocki en el terreno de la Escuela Rivadavia, en la esquina de Mitre y nuevamente Manuel Obligado. 2 cuadras los separaban. Pero acá no termina la historia. Un frío 24 de junio de 1872, una madrugada glacial con que junio se hacía sentir y un frío como agujas perforaba las carnes. El terror se adueñó de Reconquista. En la tranquilidad de la noche se comienzan a escuchar tiros que venían del rancho de Obligado. Era él, avisando que los indios se estaban atacando. En medio de alaridos y gritos de guerra de los desplazados, se sucedieron varias muertes. De ellos mismos, que se ahogaron en el arroyo crecido, y de algunos soldados que no pudieron usar sus armas. Y este fue el último avance de los aborígenes en la lucha por el territorio y el ganado. Debieron refugiarse más al norte, detrás de la línea de la nueva frontera. La reconquista fue doble, porque el ejército recuperó los territorios ocupados por la reducción avipona de San Jerónimo del Rey y por esa olvidable noche del 24 de junio de 1872. Y lo más relevante, la delineación de la Reconquista la hizo Wisocki, que fue provisoria por los límites difusos entre las provincias, pero fue el plano que desde el gobierno nacional aprobaron.